Dios, un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por tomarse el tiempo de venir a aprender la palabra de Dios. Vamos a tratar los textos del versículo, el capítulo 4, verso 13, y es una porción de versículos corta, no creo que pueda llegar muy lejos, pero vamos a buscar este texto, Romanos 4, 13. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse en pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Muy bien. Ok. Vamos a ver aquí. O sea, 4:13. Muy bien. El tema principal de la perícopa tratada que vamos a desarrollar tiene que ver con la promesa dada a Abraham. Tal vez ahorita esto no le parece a ustedes muy, familiar, pero ya vamos a irlo detallando. Solamente quiero que pongamos en cuenta esta palabra, ¿verdad? Para que la veamos en cada versículo. Se repite en esta porción por lo menos 3 veces, promesa. Entonces, leámosla ahí, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para esta noche, oramos para que hables a nuestros corazones, ministres nuestras vidas y nos ayudes a aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Si me pueden ayudar con un tecladista, sería bueno, ¿verdad? Para no perder el impulso. Ya fue a comer, ¿verdad? Ahí le avisa, Pastor Edwin, ahí sí me hace el paro allí de poder hacer eso. Ok, el título es la promesa. Muy bien. Un poquito de personas que rompen promesas. Las personas que rompen promesas un día, sí, y otro también, son falsos ilusionistas. Son perfiles que minan poco a poco el lazo de la confianza para alimentarnos solo de decepciones, de papel mojado, de palabras que lejos de llevarse el viento, se quedan para siempre en el rincón de las desilusiones, porque al fin y al cabo lo que cuenta en una relación no son las promesas, son los actos cumplidos. Ok. El artículo tiene que ver con el hecho de que a las personas les gusta que los ilusionen y que les den promesas y que son necesarias. Solo una porción más. Hay muchos especialistas en el campo de las relaciones que afirman algo en lo que reflexionar. Cuantas menos promesas hagamos, mucho mejor. Ahora bien, habrá quien esté de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, hay otro aspecto que no podemos dejar de lado. El ser humano necesita seguridad a la hora de crear vínculos con sus semejantes. Las promesas, por tanto, son declaraciones de intención con las que afianzar la confianza ante una amplia gama de eventos interpersonales. Los niños, por ejemplo, necesitan ese tipo de afirmaciones por parte de sus progenitores para experimentar sensación de seguridad a corto y largo plazo. Por ejemplo, papá te promete que cuando salgas del colegio irá a recogerte y pasaremos un rato en el parque. Asimismo, a nivel de pareja ocurre casi lo mismo. Las promesas son altamente valiosas porque atañen a los componentes donde las expectativas se revisten de ilusiones y certezas. Nos sentimos amados y unidos por un compromiso firme. Romper una promesa es, por tanto, la forma más rápida de deteriorar una relación, más aún si esa persona es un claro reincidente, un falso ilusionista, habituado a alimentar su entorno con decepciones constantes. ¿Por qué? Porque los que prometen y no cumplen
simplemente son mentirosos. Esa es, digamos, la percepción psicológica, ¿verdad? Ahora, veamos un poco qué dice la Biblia. A mí me encanta el libro de Job, además que es una gran joya de la, digamos, literatura universal. No solamente es importante para la historia bíblica, sino que para la lectura y la literatura universal. O sea, está a la par del Don Quijote, está a la par de los grandes tratados de Shakespeare. Entonces, a mí me encanta este texto porque poéticamente, sapiencialmente, Job critica a sus amigos, ¿verdad? Los primeros 3 que llegaron a ayudarle, porque a él le ha caído una cosa terrible. Se le han muerto sus hijos, perdió sus bienes materiales, está enfermo con una sarna maligna, y él pensaba que sus amigos le iban a dar buenas palabras. Entonces, estos textos a mí me encantan porque me recuerdan personas que de alguna manera, en lugar de decir, cuando tú necesitas que te den palabras correctas, en lugar de dártelas, como que te pisotean o te terminan de matar la ilusión, ¿verdad? Entonces, pero son bonitos porque también nos habla de eso, un poquito de las expectativas falsas que hacemos. Muchas veces un hombre o una mujer, mira, te prometo amarte, porque había otro artículo que lo iba a leer, ¿verdad? Que cuáles son las promesas las que más se rompen, ¿verdad? Y la primera de ellas es: te amaré para siempre y te seré fiel, ¿verdad? Esa es la que más se rompe, ¿verdad? O sea, esa es por eminencia la más mentirosa de todas, ¿verdad? O sea, te amaré por siempre y nunca seré infiel, ¿verdad? Entonces, quizás ese artículo he leído mejor en lugar de este, pero bueno, ahí les queda, ¿verdad? Leamos, no lo leamos, escúchelo nada más. Aquí Job critica a sus 3 amigos, los que han llegado, Bildad, Elifaz y Zofar, y en lugar de darle palabras de aliento, le dan palabras, ¿verdad? Sos pecador, te ha caído un gran juicio, ¿verdad? Tus hijos son pecadores, ¿verdad? Lo que pasa es que en tu casa tus hijos no se congregan, ¿verdad? Entonces, esa gente que te quiere sacar todo lo personal como para justificar que te va mal, ¿verdad? Totalmente fuera de la línea bíblica, eso no es correcto. Cada quien tiene sus luchas. Pero ¿cuál es la cosa? Job se queja, dice: miren, yo los he buscado a ustedes como que son ríos donde hay agua de beber, y en lugar de yo beber de sus conocimientos, de su sabiduría y del consejo que ustedes me dan, lo único que he encontrado en ustedes son como ríos secos, ¿verdad? Porque usted ya sabe dónde está el río donde va a tomar agua. Usted ya sabe de dónde usted va a beber, ¿verdad? Y usted ya sabe que ahí siempre hay. Y de repente usted camina un largo tramo y se va encontrando que el bendito río está seco, o sea, no tiene nada. Y así hay un montón de gente alrededor que no tiene nada dentro, ¿verdad? Que dar, no tiene nada que proveer como para saciar la sed, como para dame una palabra para seguir adelante, dame una palabra para poder fortalecerme, ¿verdad? Y a veces pecamos porque creemos que lo sabemos todo. Muchas veces, fíjese que es bien conveniente mejor quedarse callado. Y a un amigo yo le di ese consejo estos días, le dije: mire, ¿qué le digo? No le digas nada, solo quédate callado. Abrazar, mire, con la presencia hacemos bastante. Y cuando no tenemos nada bueno que decir, mejor guardemos silencio, demos un buen abrazo, aquí estoy contigo, es lo mejor que podemos dar. Le describo este texto en Job 6:15, no lo busque, solo escúchelo y disfrútelo. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que aquel tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, ahí están los caminantes viendo, ¿verdad? Porque ya saben que allá hay ríos, porque después que pasa el invierno, todo el hielo se deshace y el hielo llena los riachuelos. Entonces, de eso está hablando Job, de cuando en la montaña, ¿verdad?, se deshace el hielo, siempre en el río siempre va a haber agua. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que los habitantes de Temán caminan el montón porque ya saben que van a encontrar agua y no encuentran nada ahí. O sea, caminás para encontrar a nadie y ninguna palabra de fortaleza, ninguna palabra de sabiduría. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza.
porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Dice, o sea, perdieron la esperanza los caminantes de Temán. ¿Por qué? Porque no hallaron nada que beber en ellos. O sea, no hallaron nada, son así, secos. No tienen ninguna buena palabra que decir. Pero ¿qué es lo que a mí me da ecos de lo que vamos a estudiar hoy? Escuche nada más esto, dice, pero fueron avergonzados por su esperanza. Ahí está la palabra clave, esperanza. O sea, qué triste es cuando usted tiene esperanza en la promesa de alguien que le ha dicho y no le cumple. Porque usted esa esperanza la pierde. ¿Ya? Entonces, usted va esperanzado que va a encontrar agua y no haya nada en esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? En Romanos capítulo 4, verso 13, encontramos al verdadero ser que hace promesas y las cumple, que es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, en el Señor las promesas se cumplen. Entonces, hasta la porción de los versículos 12, o sea, 4:12, hemos visto que Pablo ha destruido el argumento de la circuncisión, porque los judíos pensaban que la salvación era solamente por el hecho de estar circuncidado. Y Pablo le ha dicho a los judíos, señores, la circuncisión de nada vale. ¿Por qué razón? Porque Abraham fue salvo sin estar circuncidado. Y la semana anterior nosotros revisamos los textos y demostramos que para que Abraham se salvara no necesitó hacer circuncisión. Los judíos decían que para ser salvo una persona tenía que estar circuncidado y cumplir la ley. Por lo tanto, cuando leímos los versículos de las porciones 9 hasta el 12, nos dimos cuenta que en la circuncisión no hay salvación, que en las obras buenas no hay salvación, que en algunos de nosotros ha quedado esa religiosidad, ¿verdad? De que porque nos bautizamos o porque hicimos la primera comunión o la confirmación, esos rituales externos como la circuncisión van a dar salvación. Ninguno de esos rituales dan salvación. Lo que da la salvación es la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo único que salva. Ahora, Pablo va a destruir el argumento de la ley. ¿Por qué razón? Porque hay judíos que todavía están creyendo que porque cumplen los mandamientos se van a salvar. Y hoy en día hay un montón de personas que piensan que por los 10 mandamientos se salvan, ¿sí o no? O sea, seamos honestos. En las iglesias está lleno un montón de gente de cosas como el hecho, mira, si es que vos tenés que cumplir estos mandamientos. ¿Y cómo es que la gente, después de conocer que Cristo salva, comienzan a cumplir preceptos de hombres y comienzan a cumplir preceptos de iglesia, ¿verdad? Es que tiene que venir con mantelina, es que usted tiene que hacer esto, ¿verdad? Yo les contaba hace unos años, ¿verdad? Cuando a mí me tocó pastorear en Usulután, yo iba a las islas y en las islas está prohibidísimo que usted tenga cable satelital, porque es el único que ya llega de esas antenas de Claro. Entonces, los pastores de las iglesias proféticas pasan, ¿verdad? A ver si tiene cable la persona. Y si usted tiene cable, no lo dejan entrar a la iglesia, porque una persona mundana que pasa viendo novelas y películas, entonces es pecadora. Eso es legalismo. A eso me estoy refiriendo. ¿Cómo es eso que encontraron a Jesús y están condenados? Pero ¿sabe qué es lo que me dio más tristeza? Lo otro que escuché. Porque como la gente poca puede pagar el cable, porque poquitos pueden pagar cable satelital. Entonces los poquitos que no tienen cable tienen DVD. Y lo que hacen los pastores, ¿verdad? Y se lo digo porque yo he estado ahí. O sea, a mí no me han contado, yo lo vi con mis propios ojos azules, ¿verdad? Entonces, yo llego a la casa y me dice, pastor, mire, estamos viendo aquí, lo único que les permiten tener en el DVD son alabanzas cristianas. Solo eso pueden poner en el DVD, o sea, los videos de alabanzas cristianas. Y Dios nos salve, ¿verdad? Que si le llegan a encontrar una película mundana. Así son en las islas. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente sea tan radical, tan legalista? Mira, hermano, Jesucristo no te va a quitar la salvación. Jesucristo nunca te va a retirar el don de Dios, porque es un don, es un regalo de Dios y es algo inmerecido y nosotros no hemos hecho nada para ganarlo. Y eso es lo que Pablo va a explicar. Voy a dividir mi enseñanza en 3 textos.
el versículo 13 me enseña a mí que la promesa fue dada sin el cumplimiento de la ley. Vuelvo a repetir, el versículo 13 explica que la promesa fue dada sin el cumplimiento de la ley. El verso 14 explica los efectos que produce la ley. ¿Por qué no puede ser por ley la salvación? El 14. Y el verso 15 me va a explicar a mí lo que produce el pecado, lo que produce el pecado. Veamos entonces por qué es que no puede ser la ley producto de el hecho de poder dar la salvación. Veamos así, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Hasta ahí, la promesa. La palabra promesa en griego es epangelia. Esa es la palabra griega, epangelia. Epangelia quiere decir declaración verbal, algo que yo digo con la boca. Pero pon atención, en el texto griego hay dos tipos de promesas. La promesa que tiene condición y la promesa que no pone condiciones, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa que da Dios? La promesa que no pide ninguna condición. Evangelia es cuando yo te digo a ti, te voy a dar esto, pero vos no tenés que hacer nada, solamente porque yo quiero. El primer año que yo trabajé en el tabernáculo, como supervisor de misiones, tenía derecho a tener un carro del tabernáculo. Pero como el pastor anterior había dejado el carro todo deshecho, me dieron un pick-up, ¿verdad? Que apenas caminaba y andaba echando humo, ¿verdad? Y yo pasé quizás como un año en él, ¿verdad? Y de un lado para el otro, y el pastor veía que nos esforzábamos, pero que yo en el pick-up ya no podía ir lejos, porque la cuestión del radiador, el motor ya estaba bien gastado. Y él me dijo, mira, te voy a dar un carro, pero eso me lo dijo cuando yo entré a trabajar. Claro que yo seguía pues ahí en el mismo pick-up, yo creí en lo que él me dijo. Pero ¿cuál es el punto? Pasaba un mes, 2 meses, yo trabajaba y yo no veía nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es claro, un hombre que tiene pecado te puede mentir. Pero cuando Dios te promete algo, jamás te lo incumple. Entonces, al año exactamente, el pastor me dijo, mira, anda a decirle a fulano de tal, te va a dar la llave, un pickup Hilux nuevo, nos regaló, ¿verdad? De 4 puertas, 4x4, que fue impresionante para mí, porque yo decía, ¿cómo es posible? O sea, no me dio lo que yo esperaba, porque yo esperaba un carro usado, él me dio un carro nuevo. Y Dios es así. Si los hombres nos dan cosas buenas, ¿cómo nomás nuestro Dios nos va a dar cosas mejores? Entonces, cuando el texto del versículo 13 habla de la promesa, la pregunta que está haciendo Pablo es, ¿Abraham se salvó? ¿Cómo? Primero cumplió los mandamientos y después Dios le dio la promesa. ¿Ah? ¿O solo Dios le dio la promesa? Es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Qué le dio primero Dios a Abraham? ¿Le dio primero la ley o le dio primero las promesas? Primero fue la promesa. ¿Por qué razón? Es lógico. ¿Quién recibió la ley? Moisés. La ley no existía cuando Abraham recibió la promesa. Ahora, ¿qué promesa le dio Dios a Abraham? Esa es la pregunta que nos hacemos en este momento. Y este texto sí yo quiero que usted lo note. ¿Por qué razón? Porque es importante para nuestra fe. Génesis 12, verso número 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 nos dice que lo primero que le dio Dios a Abraham fue la promesa. Diga conmigo la promesa. Sin condiciones. O sea, nada más necesitas una sola cosa. Es creer, fe en la promesa de Dios. ¿Qué le dio Dios a Abraham? Una promesa. Génesis capítulo 12. Esto es cuando Dios lo llamó de su tierra Harán, ¿verdad? Y lo hizo salir de Ur de los Caldeos para que comenzara un camino, un desierto, ¿verdad? Él tenía que salir de su tierra llena de dioses idolátricos y creer en el Dios Jehová que lo llamaba al desierto. O sea, los llamados de Dios son así, hermanos. Te llaman a salir de tu idolatría, te llaman a salir de tu comodidad. Y si Dios te llama es para que vayas. Muchas veces vas a caminar como peregrino en la tierra, en el desierto mismo. Pero recuerda algo, es Dios el que te está llamando. Vea lo que dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Ahí está el detalle. 3 elementos. Número 1, le va a dar una tierra a Abraham. Número 2, una descendencia, una gran familia. O sea, una descendencia de una nación completa. Los judíos tomaban este texto solo para ellos y decían: si Abraham recibió la promesa de Dios, solo nosotros los judíos podemos ser salvos, los que nosotros pertenecemos a la descendencia de Abraham. Esa es la interpretación que hicieron los judíos de este versículo bíblico de Génesis 12, 1 al 3. Entonces, ¿cuál es la promesa? Te voy a dar descendencia, te voy a dar tierra y te voy a dar unas grandes naciones. De ti van a salir grandes naciones. Los judíos interpretaron limitativamente, dijeron: no, es que lo que pasa es que solo a nosotros nos ha dado la salvación Dios por la ley. No, fue la promesa la que hizo salvo a Abraham. ¿Por qué? Primero Dios le dio la promesa a Abraham de salir de la tierra y la parentela, y él salió y caminó por la fe, creyéndole a Dios lo que le había prometido. Él no tenía hijos, él no tenía familia, era un hombre de edad, pero no tenía hijos todavía. Y lo que sucede es que te dice Dios y te dice: sal de aquí porque te voy a traer una descendencia. Eso es moverse por la fe, sin ver nada, sin ver absolutamente nada frente de ti, sin tener nada en qué creer, sin tener nada que tocar. Ese es Dios que nos llama a cosas grandes. Ahora, la pregunta es: ¿qué fue primero? Primero cumplió la ley para que le diera la promesa a Dios. ¿Qué hizo Abraham para que le diera la promesa? ¿Se portó bien? ¿Dejó el pecado? ¿Hizo las cosas bien? No, nada. Dios dijo: a vos te escojo, a vos te llamo, a vos te doy mi promesa. No necesitas hacer ningún cumplimiento de ningún mandamiento, porque los mandamientos van a venir 430 años después de Abraham. Se los va a dar Dios a Moisés. 430 años van a venir después los mandamientos. Y esto, hermano, me interesa. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la tendencia a ser legalistas, a andar metiéndole a la gente: tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y que mire, tiene que cumplir esto, y que usted tiene que bautizarse, y que usted tiene que aquí. Para salvarte, tú lo único que necesitas es la promesa de Dios que ha prometido a Abraham, darle una descendencia y una parentela, tierra. Dios le prometió a Abraham, le dio una promesa, una evangelia, sin ninguna condición, sin cumplir mandamientos, sin cumplir ninguna ley. Abraham entraría a la salvación. Ahora, veamos este texto en Gálatas para que nos quede claro que la ley fue después. Gálatas 3:17 dice, Gálatas capítulo 3 verso 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir? La ley no va a destruir la promesa de Dios. Somos salvos por la promesa de Dios, no somos salvos por cumplir la ley. Qué bonito que nuestros hermanos católicos entendieran esto, ¿verdad? Que no necesitan, ¿verdad?, andar haciendo buenas obras en la Semana Santa. Solo en la Semana Santa muchos la hacen, ¿verdad? Otros la hacen en otros tiempos. Y qué bueno que los hermanos nuestros evangélicos, protestantes, esos hermanos que todavía le ponen leyes a sus congregaciones, que mire, que si usted no se congrega aquí, que si se va de esta iglesia, va a ver cómo le va a ir. O sea, déjense de mentiras. No podemos añadirle nada a la salvación. No podemos andarle diciendo a la gente: congréguese más para que usted sea más salvo. De ninguna manera, hermanos míos, nadie va a poder ser más salvo, porque la única acción que salva es la fe sin obras. La fe sin obras. La fe sin ninguna acción, más que solo creer en Cristo. Ahora, vayamos a Romanos 4:13
y leamos nuevamente ese texto para que nos quede bien en la cabeza. Mire lo que dice Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Atención, mire qué bonito. ¿Qué fue lo que hizo primero Dios con Abraham? ¿Le dio la ley o la promesa? Primero le dio la promesa y después le dieron la ley. Ahora, hasta ahí nos queda claro. Ahora, ¿qué dice después? De que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando Abraham creyó a Dios, eso le fue contado por justicia. Por lo tanto, primero fue la promesa y después fue la ley. No fue la ley primero y después te premio con la promesa. Así somos nosotros. Muchas veces prometemos al que se porta bien. Dios no. Dios le promete al pecador. Dios le promete al que no tiene nada para salvarse. Dios le promete al que no tiene ningún beneficio para salvarse por sí mismo. La promesa fue primero antes que la ley. ¿Nos queda claro eso, hermanos? En el verso 13. Ahora, veamos el versículo 14. El versículo 14 nos explica el error de que si ya sabemos que la salvación es por la promesa, entonces nosotros andemos queriendo cumplir la ley. ¿Qué produce la ley en el hombre? ¿Qué produce la ley en el hombre? Eso es lo que nos pregunta el verso 14. ¿Qué efectos produce? Bueno, produce dos efectos. Uno en la fe y otro en la promesa. Ya lo explico ahorita. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si nos ponemos a cumplir los mandamientos, ¿qué es lo que hacemos? La fe es vana. ¿Qué significa vana? Es vacía. ¿Por qué? Porque entonces ya nadie se salvaría. Imagínate, yo te digo, cumplir los 10 mandamientos. Lo vuelvo a repetir. Bueno, los 4 mandamientos hacia Dios y los 5 hacia el hombre. Si en todos, hermano, no cumplimos ninguno. No codiciarás, no adulterarás, no robarás. Ahora, veamos los de Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra. No tomes el nombre de Dios en vano. Cumple el día de reposo. ¿Quién cumple esas cosas, hermano? Nadie. Yo no puedo cumplir ni un mandamiento. No podemos. Somos incapaces de cumplir las leyes. Qué bonito fuera que todos nosotros cumpliéramos los mandamientos, ¿verdad? Y nos pudiéramos meter en la salvación por las obras, ¿verdad? Este versículo 14 deja claro que nadie puede hacer ninguna obra buena, que nadie puede cumplir ni un precepto para decir y jactarse a sí mismo y decir, ya cumplí los mandamientos de Dios. De ninguna forma, de ninguna manera podemos pretender eso. Nosotros no podemos pretender eso. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio Champañat, ¿verdad? Y yo era bien católico, hermano. Era bien amigo del hermano Chepito, ¿verdad? Era bien amigo del hermano Martiriano Conde. Pues yo llegaba a la Inmaculada Concepción, me conocía el padre Rogelio Esquivel, ¿verdad? Y yo con mi religión, y yo el domingo iba en la mañana a la misa, y yo iba a los retiros católicos, y yo tenía en las comunidades de los jóvenes, tenía la lectura, ¿verdad? Y yo sentía aquella cosa, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál era el problema? Cuando llegaba en la noche a mi casa, yo no me sentía salvo, yo me sentía condenado. Y yo decía, no, hombre, ¿y todo esto que hice? ¿De qué sirve, pues, si no entiendo lo que estoy haciendo? Mire, no entendía por qué, no entendía para qué era todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora, en el verso 14 me queda claro, hermano, me queda claro que no se salva uno por venir a la iglesia, que no se salva uno por estudiar teología, que no se salva uno por dar clase a los niños. Uno se salva simplemente, hermano, porque has entrado por medio de la promesa de Dios, que Él ha prometido darle a Abraham una descendencia de miles de personas. Pero esa descendencia no es humana, sino que es espiritual. Porque todo aquel que cumple el camino de Abraham, que es creer en el Dios de Abraham, que es creer por la fe sin obras, entonces es descendiente de Abraham. Por lo tanto, si yo me fuera por la ley, si yo quisiera salvarme por las leyes de Dios,
estaría haciendo dos cosas: anulando la fe, haciéndola vana, vacía la fe, pero mire el otro efecto que produce, y anulando la promesa. ¿Por qué? La promesa fue dada a Abraham sin ninguna obra. Entonces la promesa de Dios quedaría anulada. ¿Qué me proveería Dios a mí? Nada. Porque entonces yo ya me salvé por mis propios recursos, por mis propios méritos, por mis propias capacidades. No, hermano, no podemos anular las promesas de Dios. No podemos anularlas. No podemos vivir por las obras. Hemos creído por la fe, pero algunos hemos vivido por las obras. Y eso es algo terrible y malo, algo que debemos de entender, que condenamos a mucha gente, hermano, en las iglesias realmente. Mira, tenemos esa costumbre de ser muy religioso, ¿verdad? Y creer, este está condenado, este no está en nada, este está perdido, ¿verdad? No, hermanos, tengamos un corazón para la gracia de Dios, para las promesas de Dios. Dios rescata a las personas, Dios le da ayuda. Y mire, yo me acuerdo esto porque yo no digo que debería de ser el camino, pero un pastor que estaba allá en Zapotitán, ¿verdad? Y pastoreó bastante la iglesia. Tenía una iglesia de 150 personas y de repente ahí mismo se metió con una jovencita de la iglesia y la dejó embarazada, ¿verdad? La dejó embarazada. Y mire, se le hizo un escándalo, ¿verdad? Porque él está casado, pues está casado todavía con la misma persona. Y se metió con la cipote y la dejó embarazada. ¿Y qué pasó? Mire, la iglesia se le hizo pedazo, se destruyó. Y uno dice, mire, yo me acuerdo algo. No pasó ya después de 30 gentes. Entonces cuando llegó a mi oficina, yo me acuerdo haberlo tratado bien mal, porque yo era bien celoso, bien religioso. O sea, yo tenía aquello que si tú eres divorciado, si tú eres separado, para mí vos estabas condenado. Y esto, hermano, que las iglesias pentecostales a los del tabernáculo nos tienen por liberales. Ellos piensan que los tabernáculos aquí hacemos discotecas, a saber qué piensan, ¿verdad? Porque las iglesias religiosas, legalistas, nos tienen como liberales a nosotros. Pero yo veía al hermano y decía, no, hombre, ¿para qué va a venir a hablar conmigo? Si la iglesia le hizo pedazos, se metió. Se lo digo, hermano, lo repudié tanto que cuando me comenzó a decir, fíjate que yo me voy para Estados Unidos, ya no puedo estar en la iglesia. Yo di gracias a Dios, ¿verdad? Porque dice, está bueno que se vaya, este es un gran inconveniente, ni pastor debería de ser, lo hubieran quitado desde antes, ¿verdad? Y yo acusándolo con mi mente, ¿verdad? Y religioso, acusándole. Pues sí, el problema es que esa es una persona que no conoce la gracia de Dios. Y yo no la conocía. O sea, yo conocía la religión, condenar a la gente, hacerla pedazos por lo que han hecho, ¿verdad? Y fíjate cómo Dios me cayó la boca, ¿verdad? Que yo dije, no, hombre, a perder el tiempo, ¿verdad? Fue a montar una iglesia, hermano, que ahorita esa congregación es la más grande de los tabernáculos que tenemos en Estados Unidos. Y uno dice, ¿cómo Dios va a usar a un inconverso, a una persona que se ha metido con niñas, que todo esto? Es que Dios perdona, hermano, y tiene misericordia, y Él sabe. Nosotros no, pues nosotros no perdonamos, nosotros queremos ver la perfección y que todos sean cabales y que, no, hombre, eso no sirve, hombre, quítatelo de la mente. O sea, Dios trata con los pecadores, los restablece, los restaura, los rehabilita y les da oportunidades. Dios los bendice. Y yo creo, hermano, que algo que criticaron tanto a nuestro pastor fundador, yo lo digo porque él me crió a mí. O sea, desde que yo tenía 17 años que yo llegué a la iglesia, el pastor ahí, ¿verdad? Iba a comer con él. O sea, si hay alguien que ha convivido con el doctor Edgar López Beltrán, soy yo. ¿Va? ¿Y cuál es el punto? Mire, toda la gente lo condenaba, que sus divorcios, que aquí. Pero yo digo una cosa, todos esos santurrones que se la llevan de grandes pastores, ¿hicieron lo que el doctor Edgar López Beltrán hizo? Ninguno fundó tantas iglesias como él y construyó iglesias de este calibre. ¿Cuánto vale esta iglesia? $800,000. El sábado me lo dijo el pastor Junior. Pero ¿cuál es el problema? Los religiosos, es que todavía es divorciado, mira a la mujer. Claro, de último él estaba mal, le quedó mal la cuestión del aneurisma y él no entendía lo que estaba haciendo, pues sí, había perdido sus capacidades cognitivas. Y la gente lo criticó por el último matrimonio, porque eso no era matrimonio, si la cipota la metieron y todo, y fue un gran desastre el que hicieron. Un diputado se la presentó, o sea, esos no son cristianos, ¿verdad?
que andan presentándole mujeres a los hombres, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el punto? El punto es que no lo hizo el doctor Edgar López Beltrán, lo hizo Dios a través de un pecador. Imagínense lo que puede hacer a través de nosotros que somos pecadores. Bendecir a tantas personas, servir, ir a ayudarle a la gente que necesita, ir a hacer misericordia de las personas. Aunque nuestras vidas estén desquebrajadas, Dios lo puede hacer, hermano. Ese solo es un ejemplo, que Él cuando se quiere glorificar en alguien, Él se glorifica y lo hace así para que sepamos que no somos nosotros con nuestra santidad, que no somos nosotros con nuestra perfección, que no somos nosotros porque somos los grandes santos, sino que es la gracia de Dios la que hace todo. Y si Él dice a este pecador voy a bendecir, a Él lo bendice. ¿Y qué? Porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere con su gracia, con su poder. Él lo hace. O sea, nosotros no tenemos que buscar eso, pues. Yo estoy contento de no ser un hombre separado y de no ser un hombre divorciado hasta este día, ¿verdad? Pero no está mi esposa. Pero ¿sabe cuál ha sido la victoria mía? Que yo nunca me he creído eso. Desde el primer día yo nunca he tomado, ay, aquellos que andan atacando, ¿verdad? Les va mal. Si no son ellos, sus hijos se divorcian. Pero ¿cuál es el problema? Uno no puede andar acusando ni creyéndose una gran cosa, mejor calladito y así, ¿verdad? Sencillo. Preferimos una fe basada en la gracia de Dios y luchando con nuestros pecados todavía, salimos adelante. Pero ¿qué dice este texto? La promesa es la que te bendice, no son tus obras. Nunca se te olvide, cuando te sientas bien quebrantado, sientas que te pecaste, hiciste algo mal, acordate que la gracia de Dios está a tu favor y que te puede Dios levantar otra vez. Nunca se te olvide que por las obras no. Arrepentirte de tu pecado, humillarte ante los ojos de Dios y Dios te va a levantar. Pero nunca creas que por ser bonito, que porque sos un gran santo ante los ojos, Dios te va a dar algo. No, no, no. Por la gracia, por la gracia, por la gracia. Ahora, el verso 14 dice que si tomamos la ley y queremos cumplirla, lo único que va a traer es dejar vacía la fe y anulada la promesa de Dios, porque Dios le dio la promesa a Abraham para ser salvo. Ahora veamos el verso 15 y veamos por qué la ley no puede salvar. ¿Por qué la ley no puede salvar? Óigame bien y que le quede claro esto. A los que son legalistas, dejen de ser legalistas, quítense esa religiosidad hipócrita. 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Verso 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea ¿qué? Firme. Hasta ahí leamos. No estoy respetando comas ni puntos, pero vea, ¿qué es lo que produce la ley? Ira, castigo. Eso es lo que, o sea, a mí me entristece la gente que vive por la ley. ¿Por qué? Porque la ley no sirve para salvar a nadie. No es su función. La función de la ley no es salvar. Que les quede claro, los legalistas que ya andan teniendo los 10 mandamientos en la mano. La ley no puede salvar, no es su función, no es su propósito, no es su alcance el de la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? De que la ley señale el pecado que cometemos. La ley es un espejo que nos señala las faltas que hemos cometido. ¿Y para qué sirve la ley? Para que cuando te veas en el espejo de la ley, acudas a Jesucristo, que es tu Salvador. No sirve para salvar. La ley solo sirve ¿para qué? Condenar el pecado, para señalar, sos adúltero, sos pecador, sos mentiroso, sos fornicario. Eso es lo que acusa la ley, pero la ley no puede salvar a nadie. La ley condena y encierra y no da salvación. Pero la ley nos enseña que como nosotros somos chiquitos, porque no podemos salvarnos nosotros solos, entonces aquel que se siente acusado de la ley se va a Cristo y Cristo lo levanta, porque la fe es la que salva. Cuando dice el verso 15, pues la ley
produce ira. Ese es el producto de la ley, la ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué? Transgresión es pecado. Transgresión, la palabra griega es parábasis o parabasis, como usted le quiera llamar. ¿Qué es parábasis? Significa infracción de ley, es el que se pasa de la línea. Entonces, la ley lo que produce es que nos señale a nosotros la falta que estamos cometiendo. Y de esa manera nos demuestra que no tenemos la condición para ser salvos. Hay un texto en Gálatas. O búsquelo para que le quede más claro y con eso vamos a cerrar. Gálatas 3:22 dice así. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Mire qué bonito. ¿Por qué la ley existe? Para que nos demos cuenta que es la promesa de Dios la que nos salva. O sea, ponedme atención. Si Dios no nos hubiera prometido salvación, nosotros estuviéramos condenados. Porque ¿cómo nos vamos a salvar por la ley? La ley nos salva. Entonces, la ley nos ayuda a entender que no nos podemos salvar por ella, sino que nos salvamos por la promesa de Dios que nos ha dado la salvación. Ahora, vuelvo a repetir el 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Póngale atención al verso 23. Dice, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, ¿qué hace el pecado? Lo encierra todo en pecado. No vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, y aquí, y no. Nos encierra, no nos da salidas. Pero viene Cristo. La ley nos enseña que nosotros no podemos salvarnos. Entonces de repente vemos a Jesús y nos damos cuenta que la única manera de salvarnos es Jesús, es el Señor. Y Él nos saca del encierro y nos da libertad. Y nos da libertad no para que ande chupando, no para que ande drogándose, para que ande mujeriando, sino que le da libertad para servirle a Él, para alabarlo a Él, para adorarlo a Él. Y usted ya no es esclavo del pecado, porque ahora usted es libre en Cristo Jesús y usted le sirve solamente a Él. Usted es esclavo de Cristo, usted es esclavo del Señor Jesucristo. Ya no estás encerrado, ya no estás condenado, ya no estás allí. No. Estás en la libertad de Dios. Y la libertad de Dios no es para andar en el desorden, es para servirle con todas tus ganas al Señor. Y yo por eso me gozo, porque le quiero servir al Señor. Y ya no estoy encerrado en el pecado, sino que estoy encerrado en la vida eterna de Dios. Cerramos entonces. Romanos 4, verso 13 nos enseñó que Abraham fue salvo por la promesa. Verso 14 nos enseña que la ley no tiene cómo salvar, sino que el efecto es de querer salvarse por la ley, que deja vacía la fe y anula la promesa de Dios. El verso 15 nos enseña de que la ley no puede salvar a nadie, sino que solo condena, y que aquel que peca es condenado por la ira de Dios. Y el verso 16 nos da claridad en el sentido que nosotros podemos ser salvos solo por la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la promesa dada en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, no era solo para los judíos, es para todos los que creemos que Dios, que Jesucristo es el Señor, y que por la fe, la gracia y la promesa podemos salvarnos. Yo no vivo en la ley, vivo en la fe.
Y me da tristeza aquellos que se han hecho judaizantes, aquellos que ahora andan con mentiras, que se ponen kippah y talid y andan hablando del Altísimo, del Eterno. Ridículos. Vayan y lean la Biblia y estudien el escrito bíblico y se van a dar cuenta que nadie puede cumplir la ley, sino que todos nosotros estamos en Cristo Jesús, que nos da libertad y vida eterna, y no necesitamos cumplir ningún mandamiento, porque la fe nos ha salvado. La promesa de Dios nos ha hecho firmes en la salvación. Alabado sea Dios. Oramos en esta noche para irnos. Padre, te damos gracias, porque solo tú puedes cumplir las promesas.